Cuenta la historia de un violinista famoso que entró en un día a una gran sala de concierto para ensayar. Las luces estaban apagadas y no había público. Solamente estaba el encargado de limpieza sentado allá al fondo. Pero el músico comenzó a tocar una pieza magistral. Cada nota llenaba el lugar con una belleza impresionante. Cuando terminó, el trabajador comenzó a aplaudir emocionadamente y el violinista sonrió y le preguntó: ¿te gustó? Y aquel hombre respondió: mucho, pero creo que usted estaba tocando para alguien más grande que yo. Eso es la oración. La oración es a veces más que pedir cosas, es entrar realmente en la presencia de Dios. Muchos reducen la oración a una lista de necesidades. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, resuelve. Pero la verdadera oración, la bíblica, es mucho más profunda. La verdadera oración es adoración, es confesión, es rendición, es gratitud, es comunión. Y uno de los ejemplos más extraordinarios que podamos encontrar es en Daniel 9. Daniel no comenzó pidiendo nada. Él comenzó reconociendo quién era Dios. Porque cuando alguien entiende verdaderamente quién es Dios, entonces su oración cambia completamente. Veamos el texto bíblico, donde nos dice: inclina Dios mío tu oído y óyeme, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Daniel 9, 18. ¿Cómo comienza la oración de Daniel? Bueno, si leemos el capítulo 9, versículo 4, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Alabó a Dios antes de hablar de la crisis que estaba enfrentando. Habló del carácter divino. Daniel dice: oh Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Observe algo. Daniel estaba viviendo una tragedia nacional. Israel estaba en ruinas. Jerusalén estaba destruida. El pueblo cautivo. Sin embargo, Daniel no permitió que la crisis definiera su concepto de Dios. Y aquí hay una lección que siempre hemos estado enfatizando. La grandeza de Dios no cambia aunque nuestras circunstancias cambien. Fíjese qué pregunta más interesante la que le voy a hacer ahora. ¿Por qué es importante comenzar la oración con alabanza? Sencillo, hermano. Porque la alabanza cambia nuestro enfoque. Nos recuerda la alabanza que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el Rey. Dios sigue teniendo control de todo. Dios sigue siendo fiel. Muchos comienzan orando, mirando el problema. Daniel comenzó mirando a Dios. Y cuando miras primero a Dios, los problemas empiezan a verse diferentes. ¡Qué maravilloso! La alabanza es algo que abre el corazón. Miren, si leemos el Salmo 100, allí veremos cómo describe el salmista a Dios. Dice: bueno, misericordioso, pastor, fiel, eterno. ¿Están viendo? La alabanza no es simplemente cantar, es reconocer quién es Dios. Por eso en la Biblia encontramos tantos nombres divinos para Dios. Por ejemplo, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Jehová Rafat, Dios es sanador. Jehová Shalom, Dios de paz. Alfa y Omega, principio y fin. Roca eterna, buen pastor. Y cada uno de esos nombres y otros revelan el aspecto o un aspecto de su carácter. Muchas veces nuestras oraciones comienzan directamente con ansiedad. Señor, tengo problemas. Señor, necesito esto. Señor, estoy desesperado. Pero cuando empezamos adorando en la oración, la atmósfera cambia. El ambiente espiritual cambia.
La alabanza levanta la fe. Hay que confesar a Dios en el corazón, porque el corazón que se humilla, alaba. Y Daniel hace algo impresionante, confiesa. En Daniel 9:5 dice, hemos pecado, Señor, contra ti, hemos cometido iniquidad. Observe algo impactante, Daniel era uno de los hombres más fieles de la Biblia. Y aún así, él se incluye dentro de los pecadores. Daniel no dijo, el pueblo pecó. No, dijo, nosotros pecamos. Y eso revela humildad espiritual. ¿Qué produce la cercanía con Dios? Eso, justamente eso. Conciencia de nuestra necesidad. Mientras más cerca estuvo Isaías de Dios, Isaías dijo, ay de mí que soy pecador. En Isaías eso está el capítulo 6, versículo 5. Mientras más cercano estuvo Pedro de Jesús, reconoció y le dijo al Señor, apártate de mí porque soy pecador. La verdadera presencia de Dios no elimina el orgullo, pero sí produce quebrantamiento. Porque muchas veces algunas personas no confiesan, porque la naturaleza humana protege el ego. Nos cuesta reconocer nuestros errores, nos cuesta admitir nuestros pecados, nos cuesta humillarnos. Pero la confesión, escuche bien, no humilla al creyente. La confesión libera al creyente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La confesión abre espacio para que Dios sane el alma. El perdón, la Biblia conecta directamente el perdón, el que nosotros hemos recibido, con el perdón que podemos nosotros otorgar. Por eso la oración dice, perdonad y seréis perdonados. Muchos oran, pero guardan resentimiento, y un corazón lleno de amargura no puede disfrutar plenamente la paz que Dios da. El perdón no significa que el daño sea arreglado. Significa que decidimos vivir no esclavo de las heridas. Después de alabar y confesar, Daniel entonces presenta sus peticiones a Dios. Daniel ruega por restauración, por misericordia, por intervención divina. La oración es el lugar donde descargamos el alma. ¿Qué áreas debemos presentar delante de Dios? Todo, hermanos. O sea, en nuestras oraciones podemos presentar la familia, la salud, las finanzas, lo que no entendemos, nuestros temores, nuestras decisiones a tomar, nuestras luchas, las secretas, las públicas. Dios no solamente quiere escuchar tus victorias, también quiere escuchar tus derrotas, tus cargas. Y hay personas que hablan con todo el mundo de todos sus problemas, menos con Dios. Corren al teléfono antes de ir al altar. Pero la oración sigue siendo el refugio para cada persona que está cansada. Recuerden, la oración siempre tenemos que ser agradecidos. En Filipenses 4:6, ¿qué nos enseña Pablo? Que la oración debe ir acompañada de acción de gracias. Y esto es poderoso. Gracias, ser agradecidos. Agradecer incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones. La gratitud revela confianza. Ahora, ¿por qué olvidamos a veces ser agradecidos? Bueno, porque nos acostumbraron a las bendiciones. Nosotros respiramos, dormimos, despertamos, comemos, caminamos, tenemos una Biblia, tenemos familia, tenemos esperanza. Todo eso parece normal hasta que falta. Entonces, la ingratitud endurece el corazón. La gratitud mantiene el corazón sensible. ¿Qué sucede cuando aprendemos a agradecer? Bueno, la ansiedad se va, se pierde, porque el alma comienza a recordar. Dios ha sido fiel antes y lo seguirá siendo ahora. Por eso la ansiedad se va. La oración bíblica no es solamente pedir.
La oración es adorar, humillarse, confesar, agradecer, depender de Dios, rendirse. Y el profeta Daniel entendía muy bien esto. Por eso su oración no fue solamente escucha a Dios, no, fue una oración de corazón, agradeciendo, adorando a Dios, y entonces su oración fue escuchada y fue respondida con gran poder. Quizás tus oraciones, las últimas que estás haciendo, fueron repetidas, fueron rápidas, fueron superficiales. Tal vez solo oras cuando tienes problemas, pero Dios hoy te está invitando a algo más profundo. No solamente venir a pedir, sino venir a permanecer. Porque la verdadera oración transforma. Y no solo transforma las circunstancias, sino que transforma a aquel que ora. Quizás hoy sea el día de volver a hablar con Dios, no como un desconocido, sino como un hijo que vuelve a los brazos de su Padre.